Una millonaria se reencuentra con su amiga de la infancia, que ahora vive una vida sencilla como granjera. Al redescubrir su amor por el campo, reconsidera toda su lujosa vida. La ciudad vibraba con su característico bullicio, los rascacielos relucían bajo la luz del sol, y el sonido constante de los automóviles llenaba el aire. En medio de este entorno urbano, Marta, una mujer acostumbrada a la vida de lujo, se encontraba en su oficina en el corazón de la metrópoli. Los ventanales gigantes de su despacho ofrecían una vista impresionante de la ciudad, pero en ese momento, Marta no encontraba la misma satisfacción que antes. El teléfono en su escritorio sonó, sacándola de su ensimismamiento. Era un número que no reconocía, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. Al otro lado de la línea, una voz cálida y familiar se presentó. Era Javier, su amigo de infancia, a quien no veía desde hacía años. Javier había dejado la ciudad mucho tiempo atrás para dedicarse a una vida simple en el campo. Ahora, le extendía una invitación inesperada, visitarlo en su pequeña granja. Marta Dudo. ¿Qué podría encontrar en un lugar tan alejado de la sofisticación a la que estaba acostumbrada? Sin embargo, algo en la voz de Javier, una serenidad que no había escuchado en mucho tiempo, la convenció. Decidió aceptar la invitación, considerándola una oportunidad para escapar de la rutina agobiante de la ciudad, aunque solo fuera por unos días. Al llegar al campo, fue recibida por un paisaje que no recordaba tan hermoso. Los verdes campos se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y el aire fresco llenaba sus pulmones de una manera que no experimentaba desde su niñez. Javier la esperaba en la entrada de la granja, con una sonrisa sincera y un abrazo que le transmitió una calidez olvidada. Desde el primer momento, Marta sintió una desconexión con la ciudad, como si los edificios altos y las calles bulliciosas pertenecieran a otra vida, una vida que comenzaba a parecerle ajena. La granja era modesta, pero Javier había logrado convertirla en un hogar lleno de vida y sencillez. Los animales se movían libremente por el terreno, y el sonido del agua corriendo por un pequeño arroyo cercano le recordó a Marta lo lejos que estaba de todo lo que conocía. A medida que Marta recorría la granja junto a Javier, comenzaba a notar pequeños detalles que la fascinaban. Los colores del paisaje, el aroma de las flores silvestres, y la sensación del suelo bajo sus pies descalzos eran un contraste radical con el asfalto y el concreto que dominaban su vida diaria. Aunque al principio se sintió fuera de lugar, la amabilidad de Javier y la serenidad del entorno comenzaron a calar hondo en ella. Al caer la noche, después de una cena simple pero deliciosa preparada con ingredientes frescos de la granja, Marta se encontró sentada junto a la chimenea en la pequeña sala de estar. Javier le contaba historias sobre su vida en el campo, historias llenas de esfuerzo, pero también de una satisfacción que Marta no podía entender del todo. Mientras lo escuchaba, no pudo evitar preguntarse si su vida, con todo su lujo y éxito, realmente le estaba dando lo que ella buscaba. Antes de dormir, Marta salió a la terraza y miró las estrellas. La oscuridad del cielo era tan profunda y clara que podía ver constelaciones que en la ciudad no existían. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que la envolvía por completo. Al regresar al interior, se dirigió a su habitación, pero no podía sacarse de la mente la idea de que este breve escape estaba comenzando a cambiar algo dentro de ella. Si te está gustando esta historia de redescubrimiento, no olvides suscribirte al canal para no perderte la continuación, compartir el vídeo y dejar tu like para más contenidos inspiradores. Marta se despertó con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas de lino que cubrían las ventanas. La tranquilidad de la mañana la envolvió, y por un momento, se quedó en la cama, disfrutando de una paz que rara vez encontraba en su ajetreada vida en la ciudad. Los sonidos suaves de la granja despertándose lentamente eran un bálsamo para sus sentidos. Decidió levantarse y explorar más del lugar que ya empezaba a encantarla. Al salir de la casa, Marta vio a Javier trabajando en el establo. Había algo en su manera de moverse, en su dedicación a las tareas cotidianas, que la impresionó. Se acercó a él, y al verla, Javier dejó lo que estaba haciendo y la saludó con una sonrisa genuina. «Buenos días. ¿Dormiste bien?», preguntó Javier mientras limpiaba las manos en un paño. «Mejor de lo que esperaba», respondió Marta con sinceridad. «Este lugar es tan diferente de lo que estoy acostumbrada». Javier rió suavemente. «Sí, el campo tiene su propia forma de atraparte. Todo es más simple aquí, pero también más real, ¿sabes?». Marta asintió, aunque no estaba segura de entender completamente lo que Javier quería decir. Pasaron la mañana juntos, recorriendo los alrededores de la granja. Javier le mostró los cultivos, los animales, y le explicó cómo cada aspecto de la granja estaba interconectado. Marta se sintió como una niña otra vez, redescubriendo un mundo que había olvidado.
Mientras caminaban, comenzaron a hablar sobre su pasado. Recordaron los días de infancia cuando jugaban en los parques de la ciudad, cuando los sueños eran tan grandes como el cielo y la vida parecía estar llena de posibilidades. Javier le contó cómo, con el tiempo, había decidido dejar la ciudad y buscar una vida más tranquila en el campo. Había algo en la forma en que hablaba que revelaba una profunda satisfacción con las decisiones que había tomado, algo que Marta no podía ignorar. Siempre pensé que encontraría la felicidad en la ciudad, en el éxito, en todo lo que siempre deseé tener, dijo Marta, sin poder evitar una nota de melancolía en su voz. Pero últimamente, no estoy tan segura. Javier la miró con comprensión. A veces, lo que creemos que queremos no es lo que realmente necesitamos. La ciudad te da muchas cosas, pero también te quita otras. Las palabras de Javier resonaron en Marta durante el resto del día. Mientras lo ayudaba con las tareas en la granja, sintió una conexión creciente con el lugar, una conexión que la hacía cuestionar cada vez más su vida en la ciudad. A medida que pasaban las horas, se dio cuenta de que estaba disfrutando de la simplicidad, de la tranquilidad, de la compañía de alguien que había conocido toda su vida y que, de alguna manera, la entendía mejor que ella misma. Esa noche, después de un día agotador pero gratificante, Marta se sentó en el porche junto a Javier. El cielo se había teñido de naranja y rosa, y el aire fresco de la tarde les envolvía. Por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que podía hablar sin filtros, sin la necesidad de impresionar a nadie. «Javier, ¿alguna vez pensaste en volver a la ciudad?», preguntó, curiosa por saber si él también sentía alguna vez la tentación de regresar a la vida que había dejado atrás. Javier se quedó en silencio por un momento, mirando el horizonte. Al principio sí, lo pensé. Extrañaba algunas cosas. Claro. Pero cada vez que volvía a la ciudad, me daba cuenta de que ya no era mi lugar. Aquí encontré algo que no sabía que estaba buscando. ¿Y qué es eso?, preguntó Marta suavemente. La paz, respondió Javier con una sonrisa tranquila. Aquí, todo tiene un propósito claro. No hay ruido, no hay prisa. Todo lo que hago tiene un impacto directo, ya sea en la tierra, en los animales o en mí mismo. Marta no supo qué responder. La paz. Esa palabra se quedó rondando en su mente mientras la noche caía lentamente sobre la granja. En la oscuridad de su habitación, se dio cuenta de que algo dentro de ella había comenzado a cambiar. Por primera vez, empezó a considerar la posibilidad de que la vida que siempre había conocido no era la única opción. Quizás, en ese reencuentro con su amigo de infancia y con el campo, estaba comenzando a encontrar algo que nunca supo que le faltaba. Los días comenzaron a pasar lentamente en la granja, pero para Marta, esa lentitud tenía un encanto especial. La rutina del campo era completamente diferente a lo que había conocido. No había horarios estrictos ni reuniones interminables. Todo se movía al ritmo de la naturaleza, y eso le permitía a Marta tomarse el tiempo para absorber cada detalle, cada nuevo descubrimiento. Una mañana, Javier le propuso ayudar en las tareas diarias de la granja. Aunque Marta nunca había realizado un trabajo físico en su vida, aceptó con entusiasmo. Quería experimentar de primera mano lo que tanto significaba para su amigo. Comenzaron con algo sencillo: alimentar a las gallinas y recoger los huevos frescos. Marta se sorprendió al darse cuenta de lo mucho que disfrutaba esa actividad tan básica. Había algo reconfortante en la rutina, en el acto de cuidar a los animales y en la recompensa tangible de sostener en sus manos los huevos tibios. Recordó que, de niña, siempre había soñado con tener una granja. Un sueño que había olvidado por completo al crecer y ser absorbida por las expectativas del mundo moderno. Después de las gallinas, fue el turno del jardín. Javier la guió mientras plantaban semillas y cuidaban de las plantas que ya comenzaban a crecer. Marta, que estaba acostumbrada a ver plantas perfectamente arregladas en los jardines de los hoteles de lujo, se sorprendió al ver cuánta dedicación y paciencia se necesitaba para que una planta crezca fuerte y saludable. El trabajo era duro, y al final del día, Marta se sentía agotada, pero de una manera gratificante. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo realmente significativo, aunque fuera tan simple como plantar unas semillas o alimentar a los animales. Esa noche, después de una cena sencilla, se sentó en el porche con una taza de té, mirando las estrellas que una vez más brillaban en el cielo claro. Javier se unió a ella, y conversaron sobre lo que significaba realmente la vida en el campo. «Es curioso», dijo Marta después de un largo silencio. «Siempre pensé que necesitaba estar rodeada de lujos para ser feliz, pero aquí, siento que todo lo que necesito está justo frente a mí». Javier asintió, sabiendo exactamente a lo que se refería. A veces,
Lo más simple es lo que nos llena más. Es fácil perder de vista eso cuando todo lo que te rodea te dice que necesitas más, que necesitas ser más. Y, sin embargo, aquí estás, sin todo eso, y eres más feliz de lo que yo he sido en años, respondió Marta con una sonrisa. Me pregunto si alguna vez podré sentir lo mismo. Todo depende de lo que estés buscando, dijo Javier, mirándola con una seriedad tranquila. No se trata de renunciar a lo que tienes, sino de encontrar lo que realmente te da paz. Esas palabras resonaron en Marta durante el resto de la noche. A medida que los días continuaban, ella se sumergía cada vez más en las actividades de la granja. Participó en la cosecha, aprendió a hacer queso con la leche fresca de las vacas, y se aventuró a cocinar con ingredientes que recogía ella misma del jardín. Con cada nueva experiencia, sentía que una parte de ella, una parte que había estado adormecida durante mucho tiempo, comenzaba a despertar. Las manos de Marta, que antes solo habían conocido el frío del acero y el vidrio de la oficina, ahora se habían endurecido con el trabajo en la tierra. Su piel, acostumbrada a los mejores productos de belleza, ahora brillaba con un resplandor natural que venía del sol y el aire fresco. Incluso su mente, antes constantemente ocupada con preocupaciones y metas, comenzó a encontrar una calma que nunca había experimentado. A medida que se adaptaba a la vida en el campo, Marta comenzó a darse cuenta de que no solo estaba disfrutando de la experiencia, sino que también estaba comenzando a valorar las pequeñas cosas que antes consideraba insignificantes. El sabor de una fruta recién cosechada, el sonido del viento entre los árboles, el simple placer de sentarse al final del día y sentir que había logrado algo con sus propias manos. La relación con Javier también se profundizó. Ya no era solo un amigo de la infancia, sino alguien que había redescubierto junto con este nuevo estilo de vida. Compartían largas conversaciones sobre la vida, el propósito y lo que realmente importaba. Marta sentía que estaba conectando con Javier a un nivel que nunca había experimentado con nadie más en la ciudad. El campo, que al principio había parecido tan ajeno y distante, ahora se sentía como un hogar. Cada día que pasaba, Marta se veía menos como una visitante y más como parte de ese mundo. Y aunque en su mente sabía que eventualmente tendría que regresar a la ciudad, en su corazón comenzaba a cuestionarse si ese retorno sería realmente lo que quería. Los días en la granja continuaban, y aunque Marta se sentía cada vez más conectada con la vida rural, no podía evitar que su mente regresara a la ciudad de vez en cuando. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno lleno de comodidades y éxito, y otro de simplicidad y paz. El contraste era tan marcado que comenzaba a causarle una creciente inquietud. Una tarde, mientras caminaba sola por los campos que rodeaban la granja, Marta se sumergió en sus pensamientos. La brisa suave acariciaba su rostro, y el sonido lejano de los animales trabajando le recordaba que estaba lejos del bullicio urbano. Sin embargo, en su mente, las imágenes de su vida en la ciudad seguían presentes. Recordaba las reuniones de negocios, las cenas en restaurantes caros, y las noches en eventos sociales que parecían interminables. Esos momentos habían definido su vida durante tanto tiempo, pero ahora comenzaban a parecerle vacíos. Se detuvo junto a un viejo roble y apoyó la espalda contra su tronco, cerrando los ojos por un momento. Se preguntó si alguna vez había sido realmente feliz en la ciudad o si simplemente había seguido un camino que otros habían trazado para ella. El éxito, el dinero y la posición social, todo aquello por lo que había trabajado tan duro, de repente se sentía irrelevante frente a la paz que había encontrado en la granja. Esa noche, mientras se sentaba a cenar con Javier, la inquietud que había sentido durante el día continuaba presente. Javier, con su mirada perceptiva, notó el cambio en ella. Te veo pensativa, Marta. ¿Todo está bien?, preguntó, con una nota de preocupación en su voz. Marta suspiró y bajó la mirada al plato. No estoy segura. Es solo que... aquí me siento tan diferente. Todo es tan tranquilo, tan sencillo. Y, sin embargo, sé que no puedo quedarme para siempre. Tengo una vida en la ciudad, responsabilidades, gente que depende de mí. Javier la miró en silencio por un momento antes de responder. Entiendo lo que sientes. A veces, la vida que llevamos no es necesariamente la vida que necesitamos. Pero también sé que es difícil cambiar de rumbo, especialmente cuando has trabajado tanto para llegar a donde estás. Es que ni siquiera estoy segura de lo que quiero, confesó Marta, con un tono de frustración en su voz. Una parte de mí ama la vida en la ciudad, pero otra parte se siente tan atraída por esto, por la paz, por la simplicidad. No sé cómo reconciliar esas dos partes de mí. Tal vez no tienes que hacerlo ahora mismo, sugirió Javier. A veces, la respuesta llega con el tiempo.
Lo importante es que te permitas sentir lo que estás sintiendo y que no te fuerces a decidir algo que aún no estás lista para decidir. Las palabras de Javier le dieron a Marta un poco de consuelo, pero no disiparon por completo su conflicto interno. Pasó las siguientes semanas debatiéndose entre su amor creciente por la vida rural y su lealtad a la vida que había construido en la ciudad. Cada vez que pensaba en regresar, sentía una punzada de tristeza, pero también sabía que no podía simplemente abandonar todo lo que había logrado. El conflicto comenzó a afectarla de manera más profunda. Sus noches, que antes eran de sueño tranquilo, ahora estaban llenas de pensamientos inquietos. Se preguntaba si, al regresar a la ciudad, sería capaz de encontrar la misma paz que había experimentado en la granja. Pero también se preguntaba si realmente estaba lista para renunciar a la vida que había construido. Una tarde, mientras ayudaba a Javier a recoger leña para el invierno, decidió hablar abiertamente sobre sus sentimientos. Javier, he estado pensando mucho en lo que dijiste. Sobre no tener que decidir ahora mismo. Pero siento que, si no lo hago, este conflicto me va a consumir. Javier asintió, escuchando atentamente. Es natural sentir eso. Pero recuerda que no estás sola en esto. A veces, tomar una decisión no significa elegir un camino y descartar el otro. A veces, se trata de encontrar una forma de integrar ambas partes de tu vida de una manera que te haga feliz. Las palabras de Javier resonaron en Marta, y por primera vez, consideró la posibilidad de no tener que elegir entre la ciudad y el campo. Tal vez había una manera de encontrar un equilibrio, de llevar consigo la paz del campo a su vida en la ciudad. Pero, por ahora, lo que más necesitaba era tiempo para aclarar su mente y entender qué era lo que realmente deseaba. Después de semanas en la granja, Marta recibió una invitación para un evento importante en la ciudad, una gala benéfica organizada por una de las empresas con las que trabajaba. Era uno de esos eventos donde la asistencia era casi obligatoria para alguien en su posición, y aunque la idea de regresar a la ciudad la inquietaba, decidió que debía ir. Sería una buena oportunidad para ver cómo se sentía en su antiguo entorno después de todo lo que había experimentado en el campo. El día de la fiesta, Marta se encontró de nuevo en su departamento de lujo, rodeada por el bullicio de la ciudad. El regreso fue un choque de sensaciones. Las luces brillantes, el sonido constante de los coches y el ajetreo de la gente contrastaban enormemente con la serenidad del campo. Mientras se preparaba para la gala, miró su reflejo en el espejo y casi no se reconoció. A pesar de llevar uno de sus vestidos más elegantes, algo en su interior había cambiado. La gala se celebró en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. Cuando Marta llegó, fue recibida por la familiar sensación de ser el centro de atención. Saludó a viejos conocidos, sonrió para las fotos y se sumergió en conversaciones superficiales sobre negocios, moda y los últimos chismes de la alta sociedad. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, comenzó a sentir una desconexión cada vez mayor con el ambiente a su alrededor. Los lujos que una vez le parecían atractivos ahora le resultaban vacíos. La conversación que antes la habría emocionado ahora le parecía irrelevante. Todo a su alrededor parecía un eco distante de una vida que, aunque había sido suya, ahora se sentía ajena. Marta se dio cuenta de que, a pesar de estar rodeada de personas, se sentía terriblemente sola. Las risas, las luces, las copas de champán, todo parecía una pantalla que ocultaba algo mucho más profundo que ya no podía ignorar. En un momento, mientras se servía otra copa de vino, una de sus antiguas amigas, Clara, se acercó para conversar. Clara era el tipo de persona que siempre había admirado, segura de sí misma, siempre al día con las últimas tendencias y con una carrera en ascenso. Sin embargo, al escucharla hablar, Marta notó algo que nunca antes había percibido, una especie de superficialidad en sus palabras, una falta de autenticidad que reflejaba todo lo que Marta comenzaba a cuestionar en su vida. Entonces, Marta, ¿cómo ha estado tu retiro en el campo?, preguntó Clara con una sonrisa que parecía no alcanzar sus ojos. He oído que te tomaste un tiempo para desconectar. ¡Qué envidia! Pero estoy segura de que ya estás lista para volver a la acción, ¿verdad? Marta forzó una sonrisa, pero en su interior, sabía que la respuesta no era tan simple. Sí, fue diferente, dijo, buscando las palabras adecuadas. Me hizo pensar en muchas cosas. Clara rió, aunque con una nota de incomodidad. Bueno, lo importante es que estés de vuelta. La ciudad te necesita. Hey tantas oportunidades que provocar, tantos eventos a los que asistir. Mientras Clara continuaba hablando, Marta comenzó a sentir que su mente se alejaba. Las palabras de su amiga se volvían indistintas, como un murmullo lejano. De repente, todo lo que deseaba era estar de vuelta en la granja, lejos del ruido,
de la superficialidad y de las expectativas de la ciudad. Al final de la noche, Marta decidió marcharse temprano. En lugar de regresar a su departamento, caminó por las calles de la ciudad, buscando algo que le diera sentido a lo que estaba sintiendo. Las luces de los edificios altos, que antes le parecían un símbolo de éxito, ahora solo acentuaban el vacío que sentía en su interior. Cada paso que daba la alejaba más del estilo de vida que había conocido, y la acercaba a la certeza de que la vida en la ciudad ya no era suficiente para ella. Cuando finalmente llegó a su departamento, se dejó caer en el sofá, mirando por la ventana hacia el horizonte iluminado. Era un mundo que conocía bien, pero que ya no sentía como suyo. Recordó la paz del campo, la sencillez de la vida en la granja, y el sentido de propósito que había encontrado en tareas tan simples como plantar semillas o alimentar a los animales. Comparado con eso, la vida en la ciudad se sentía superficial, vacía de significado. Marta sabía que tenía que tomar una decisión, pero también sabía que no podía hacerlo en ese momento. Lo único claro era que el tiempo en la granja había cambiado algo dentro de ella, algo que no podía ignorar ni reprimir. Su corazón anhelaba la paz y la autenticidad que había encontrado con Javier, y sabía que su regreso a la ciudad era solo temporal. Al regresar a la granja después de la experiencia en la ciudad, Marta sentía una mezcla de alivio y confusión. Aunque había disfrutado su tiempo en el campo, sabía que no podía simplemente ignorar la vida que había construido en la ciudad. Sus responsabilidades, su carrera, y las personas que dependían de ella seguían siendo una parte importante de su vida. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba en la granja, más difícil se volvía conciliar esas dos realidades. Javier notó la tensión en Marta desde el momento en que regresó. Su mirada, que antes era de calma y contemplación, ahora estaba cargada de preocupación. Aunque ella intentaba disimularlo, Javier sabía que Marta estaba luchando con una decisión difícil. Una tarde, mientras caminaban por los campos, Javier decidió abordar el tema directamente. Marta, sé que has estado pensando mucho desde que volviste de la ciudad. Quiero que sepas que estoy aquí para escucharte, sea lo que sea que tengas en mente. Marta suspiró, agradecida por la comprensión de Javier, pero también temerosa de enfrentarse a sus propios pensamientos. Es solo que, no sé cómo puedo reconciliar estas dos partes de mi vida, admitió, mirando el horizonte. Amo estar aquí, en la granja. Pero también siento una obligación con mi vida en la ciudad. No sé cómo elegir. Javier asintió, entendiendo perfectamente el dilema de Marta. A veces, la vida nos pone en situaciones donde no hay una respuesta fácil. Pero creo que lo más importante es escuchar a tu corazón. Si intentas forzarte a tomar una decisión solo por cumplir con las expectativas de otros, es probable que termines siendo infeliz. Las palabras de Javier resonaron profundamente en Marta. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no sería sencillo. Sentía que, sin importar la decisión que tomara, habría consecuencias. Si se quedaba en la granja, tendría que renunciar a todo lo que había logrado en la ciudad. Pero si volvía a la ciudad, sabía que dejaría atrás la paz y la satisfacción que había encontrado en el campo. Esa noche, Marta se sentó sola en la sala de estar de la granja, con una taza de té en las manos, pensando en sus opciones. Las sombras proyectadas por el fuego danzaban en las paredes, creando un ambiente de calma que contrastaba con el torbellino de pensamientos en su mente. Decidió escribir en un cuaderno, tratando de poner en palabras lo que sentía. ¿Qué es lo que realmente quiero?, escribió. La respuesta no llegó de inmediato, pero con cada palabra que plasmaba en el papel, Marta comenzó a darse cuenta de que no tenía que elegir entre una vida y la otra. Tal vez había una manera de combinar ambos mundos, de llevar la paz y la simplicidad del campo a su vida en la ciudad, o quizás encontrar un equilibrio que le permitirá estar en ambos lugares. En las semanas siguientes, Marta exploró esta idea más a fondo. Habló con Javier sobre la posibilidad de dividir su tiempo entre la ciudad y la granja, de encontrar un modo de mantener su carrera mientras también disfrutaba de la vida que había descubierto en el campo. Javier la apoyó en cada paso, ofreciendo sugerencias y ayudándola a planificar un posible futuro en el que ambos mundos pudieran coexistir. Sin embargo, incluso con esta nueva perspectiva, Marta sabía que cualquier decisión que tomara requeriría sacrificios. Tendría que reevaluar sus prioridades, posiblemente renunciar a algunos aspectos de su vida en la ciudad, y encontrar una manera de equilibrar sus responsabilidades con su deseo de una vida más simple. Un día, mientras trabajaba en el jardín, Marta se dio cuenta de que la decisión no tenía que ser definitiva. Podía tomarse su tiempo, experimentar con diferentes opciones, y ver qué funcionaba mejor para ella. No tenía que abandonar su vida en la ciudad por completo,
pero tampoco tenía que renunciar a la paz que había encontrado en la granja. Con esta nueva claridad, Marta comenzó a planificar su futuro con un renovado sentido de propósito. Decidió que, al menos por un tiempo, dividiría su tiempo entre la ciudad y la granja, manteniendo su carrera mientras dedicaba más tiempo a la vida rural. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que esta era la mejor manera de mantener ambas partes de su vida en equilibrio. El apoyo de Javier fue fundamental en este proceso. Juntos, comenzaron a organizar su tiempo para que pudiera pasar más semanas en la granja, ayudando con las tareas y disfrutando de la serenidad del campo, mientras seguía atendiendo sus responsabilidades en la ciudad. Marta aún no tenía todas las respuestas, pero se sentía más en paz con su decisión. Sabía que el camino no sería sencillo, pero también sabía que estaba tomando la dirección correcta para encontrar la felicidad y el equilibrio que tanto anhelaba. El tiempo en la granja pasaba con una tranquilidad que Marta había llegado a valorar profundamente. Sin embargo, esa paz pronto se vio amenazada por una noticia inesperada. Una mañana, mientras Marta y Javier desayunaban en la cocina, un hombre de la oficina de impuestos locales llegó con malas noticias. La granja estaba en serios problemas financieros. Marta observó cómo el rostro de Javier se ensombrecía mientras escuchaba al hombre hablar sobre los impuestos atrasados, las deudas acumuladas y la posibilidad de que la granja fuera embargada si no se resolvía la situación rápidamente. Aunque Javier intentaba mantener la calma, era evidente que la noticia lo había afectado profundamente. Después de que el hombre se marchó, el silencio que quedó en la cocina era palpable. Marta, que había estado observando todo desde la esquina, sintió una oleada de preocupación por Javier y la granja que tanto había llegado a amar. «Javier, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Marta, rompiendo finalmente el silencio. Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No lo sé, Marta. La verdad es que las cosas han estado difíciles durante un tiempo, pero no quería preocuparte. He estado tratando de encontrar soluciones, pero parece que todo está en contra». «¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?», preguntó Marta, decidida a no quedarse de brazos cruzados. Javier la miró con agradecimiento, pero también con tristeza. «Agradezco mucho tu apoyo, pero no quiero que te sientas obligada a involucrarte en esto. Esta es mi responsabilidad». Marta no aceptó esa respuesta. Sabía que la granja era mucho más que un simple lugar. Era un símbolo de todo lo que había llegado a significar para ella en términos de paz, simplicidad y una vida auténtica. Además, no podía soportar la idea de que Javier, quien había sido un apoyo tan importante para ella, tuviera que enfrentar esta crisis solo. «Javier, esto es más que solo tu responsabilidad», dijo Marta con determinación. «Esta granja significa mucho para mí también. No puedo quedarme sin hacer nada mientras todo esto se desmorona». Decidida a hacer algo al respecto, Marta comenzó a explorar opciones. Utilizando su experiencia en negocios, se puso en contacto con antiguos colegas y amigos en la ciudad para ver si había alguna manera de ayudar a salvar la granja. Consideró varias opciones, desde buscar inversores hasta la posibilidad de convertir la granja en un destino turístico rural que podría generar ingresos adicionales. Sin embargo, cada opción parecía tener sus propias complicaciones. La idea de traer inversores externos no le gustaba a Javier, quien temía perder el control sobre su hogar y su forma de vida. La idea de convertir la granja en un destino turístico, aunque prometedora, también presentaba desafíos logísticos y financieros que no podían ser resueltos de la noche a la mañana. A medida que pasaban los días, la presión sobre ambos aumentaba. Marta sentía que el tiempo se estaba agotando, y la posibilidad de perder la granja se volvía más real con cada día que pasaba. A pesar de sus mejores esfuerzos, no parecía haber una solución clara y simple a la vista. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, Marta vio a Javier mirando el horizonte con una expresión de resignación. Sabía que él estaba considerando la posibilidad de vender la granja para evitar una ruina financiera total, pero también sabía que esa decisión le partiría el corazón. «Noquiero que renuncies a esto, Javier», dijo Marta con voz suave, rompiendo el silencio. «Sé cuánto significa esta granja para ti, y para mí también». «Lo sé, Marta», respondió Javier, sin apartar la vista del horizonte. «Pero también tengo que ser realista. A veces, es necesario dejar ir lo que amamos para seguir adelante». Las palabras de Javier resonaron en Marta de una manera profunda. Entendía el pragmatismo detrás de ellas, pero también sabía que la granja no era solo un pedazo de tierra, era un símbolo de todo lo que había llegado a valorar. No podía aceptar la idea de perderlo, no sin luchar hasta el último momento. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, Marta tomó una decisión drástica.
Sabía que tenía recursos a los que podía acceder, y aunque eso significaba arriesgar su seguridad financiera, estaba dispuesta a hacerlo para salvar la granja. Al día siguiente, le presentó su idea a Javier. Tengo algunos ahorros, inversiones que he estado guardando para por si acaso. Quiero usarlos para ayudar a la granja. Sé que es un riesgo, pero creo que podemos lograrlo juntos. Javier la miró, sorprendido por la magnitud de su propuesta. Marta, no puedo pedirte que hagas eso. Es demasiado. No lo haces, respondió Marta con firmeza. Esto no es solo por ti, Javier. Es por todo lo que he encontrado aquí. No puedo simplemente ver cómo desaparece. Después de muchas conversaciones y deliberaciones, Javier finalmente aceptó la ayuda de Marta. Decidieron trabajar juntos para elaborar un plan que pudiera salvar la granja sin comprometer sus valores fundamentales. Se centraron en mejorar la eficiencia de las operaciones diarias, encontrar nuevos mercados para los productos de la granja y aprovechar las habilidades empresariales de Marta para atraer nuevas oportunidades de ingresos. El camino no fue fácil. Hubo días de frustración, de sentir que nada estaba funcionando, pero también hubo momentos de esperanza, de pequeñas victorias que les dieron la fuerza para seguir adelante. La comunidad local también se unió para ayudar, ofreciendo su tiempo y recursos para apoyar a la granja en su momento de necesidad. Con el tiempo, los esfuerzos de Marta y Javier comenzaron a dar frutos. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, los primeros signos de recuperación eran visibles. La granja, que una vez estuvo al borde del colapso, comenzaba a mostrar signos de nueva vida, gracias al trabajo duro, la perseverancia y la determinación de ambos. Marta sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que habían superado el peor obstáculo. La granja, y todo lo que representaba, estaba en el camino de la recuperación, y con ella, Marta también había encontrado un nuevo propósito en su vida. La granja había comenzado a mostrar signos de recuperación, pero Marta y Javier sabían que aún enfrentaban desafíos significativos. Aunque la situación financiera había mejorado gracias a los esfuerzos conjuntos, quedaba mucho por hacer para garantizar la estabilidad a largo plazo. Sin embargo, en medio de la lucha por salvar la granja, Marta comenzó a enfrentar otro tipo de sacrificios, más personales y emocionales. El tiempo que Marta había pasado en la granja la había cambiado profundamente. Sin embargo, el equilibrio que había intentado encontrar entre su vida en la ciudad y su nueva vida en el campo se volvió cada vez más difícil de mantener. Los compromisos en la ciudad seguían llamándola, y cada vez que regresaba a su departamento de lujo, se encontraba más desconectada de todo lo que una vez había valorado. Las reuniones, los eventos sociales y las obligaciones profesionales que antes eran su vida cotidiana, ahora le parecían tareas tediosas y sin sentido. Un día, mientras trabajaba en la granja junto a Javier, Marta se dio cuenta de que estaba empezando a resentir su vida en la ciudad. El viaje constante de ida y vuelta, la presión de mantener su estatus en el mundo corporativo y la creciente sensación de que ya no pertenecía a ese mundo comenzaron a pesarle. Sentía que estaba viviendo una vida dividida, y cada vez le costaba más ignorar el conflicto interno que eso generaba. Javier, no sé cuánto más puedo seguir así, confesó Marta una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol. Cada vez que regreso a la ciudad, me siento más perdida. Y cada vez que regreso aquí, siento que es donde realmente pertenezco. Pero no puedo simplemente abandonar todo lo que he construido, ¿verdad? Javier, que había estado observando a Marta con preocupación creciente, asintió. Entiendo cómo te sientes. Es una situación difícil, y sé que cualquier decisión que tomes será complicada. Pero lo más importante es que hagas lo que te haga feliz, lo que te dé paz. Si eso significa hacer cambios drásticos, entonces es algo que tendrás que considerar. Las palabras de Javier resonaron en Marta, pero no hicieron que su decisión fuera más fácil. Sabía que si elegía quedarse en la granja, tendría que renunciar a su carrera, a la vida que había conocido y a las personas que formaban parte de ella. Pero también sabía que si volvía a la ciudad y abandonaba la granja, se perdería algo mucho más profundo, algo que había descubierto dentro de sí misma durante su tiempo en el campo. Los días pasaron, y la presión de tomar una decisión comenzó a afectar a Marta de maneras inesperadas. Empezó a sentirse ansiosa, incapaz de disfrutar plenamente de su tiempo en la granja porque sabía que tarde o temprano tendría que regresar a la ciudad. Las noches, que antes eran tranquilas y reparadoras, ahora estaban llenas de pensamientos inquietos y dudas sobre el futuro. Finalmente, Marta se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en ese estado de indecisión. Sabía que tenía que hacer un cambio, aunque fuera doloroso. Después de muchas noches en vela, decidió que debía hacer un sacrificio significativo,
renunciar a su vida en la ciudad y comprometerse plenamente con la granja y la vida rural que había llegado a amar. La decisión no fue fácil. Marta sabía que perdería mucho al dejar atrás la ciudad, su carrera, su reputación y muchas de las comodidades a las que estaba acostumbrada. Pero también sabía que lo que ganaría sería mucho más valioso. La paz, la autenticidad y la conexión con la naturaleza y con Javier eran cosas que no podía encontrar en ningún otro lugar. Una vez tomada la decisión, Marta se sintió aliviada, pero también asustada. Se dio cuenta de que, aunque la decisión era la correcta para ella, tendría que enfrentar las consecuencias. Tendría que hablar con su familia, con sus amigos y con sus socios comerciales, y explicarles por qué estaba eligiendo un camino tan diferente. Sabía que muchos no entenderían, e incluso algunos podrían alejarse de ella, pero estaba dispuesta a correr ese riesgo. Una mañana, mientras trabajaban en el huerto, Marta decidió compartir su decisión con Javier. «He tomado una decisión», dijo, rompiendo el silencio que había reinado entre ellos. «Voy a renunciar a mi vida en la ciudad. Quiero quedarme aquí, en la granja, y hacer de esto mi hogar». Javier la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Marta, eso es un gran cambio. ¿Estás segura de que es lo que quieres?» «Sí», respondió Marta, con una convicción que no había sentido en mucho tiempo. «Sé que no será fácil, pero también sé que no puedo seguir viviendo una vida dividida. Aquí es donde quiero estar, donde me siento en paz». Javier asintió, respetando su decisión. «Entonces haremos que funcione, juntos». Las semanas que siguieron estuvieron llenas de desafíos. Marta tuvo que cerrar su vida en la ciudad, vender su departamento, liquidar sus negocios y decir adiós a muchas personas que habían sido importantes para ella. Fue un proceso emocionalmente agotador, pero también liberador. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a la vida que realmente deseaba. Finalmente, el día en que dejó la ciudad por última vez, Marta se sintió como si estuviera cerrando un capítulo importante de su vida. Mientras conducía de regreso a la granja, con sus pertenencias en la parte trasera del coche, sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Sabía que estaba dejando atrás mucho, pero también sabía que estaba ganando algo invaluable. Cuando llegó a la granja, fue recibida por la cálida sonrisa de Javier y por el sonido familiar de los animales. Marta se dio cuenta de que, aunque había renunciado a muchas cosas, había encontrado algo mucho más valioso: un hogar, una vida auténtica y una paz que no cambiaría por nada. La decisión de Marta de quedarse en la granja trajo consigo un renovado sentido de propósito. Ahora, con toda su energía enfocada en salvar y mejorar la granja, trabajó codo a codo con Javier para enfrentar los desafíos restantes. Sabían que, aunque habían logrado estabilizar la situación, aún quedaba mucho por hacer para asegurar la viabilidad a largo plazo. Marta comenzó por aplicar todo su conocimiento y experiencia en negocios para optimizar las operaciones diarias de la granja. Implementó sistemas más eficientes para la gestión de los recursos, estableció nuevas relaciones con proveedores y exploró mercados locales para vender los productos de la granja. Aunque el trabajo era arduo y las horas largas, Marta sentía una satisfacción profunda al ver los resultados tangibles de sus esfuerzos. Javier, por su parte, seguía siendo el corazón de la granja. Su conocimiento de la tierra, de los animales y de la vida rural en general era invaluable. Juntos, formaban un equipo que complementaba sus habilidades y enfoques. Marta aportaba la estrategia y la visión empresarial, mientras que Javier mantenía el enfoque en la autenticidad y el respeto por la naturaleza que había caracterizado a la granja desde el principio. Sin embargo, a pesar de los avances, aún había momentos de incertidumbre. Un día, recibieron la noticia de que una de las principales fuentes de agua de la granja se estaba agotando, lo que podría poner en peligro las cosechas y la sostenibilidad de la tierra. Marta y Javier sabían que este era un desafío crítico que debía resolverse rápidamente. Después de evaluar sus opciones, Marta decidió utilizar parte de sus ahorros restantes para invertir en un sistema de irrigación más eficiente y sostenible. La inversión era arriesgada, pero ambos sabían que era necesaria para garantizar el futuro de la granja. Con la ayuda de expertos locales, instalaron el nuevo sistema, que no solo mejoró la distribución del agua, sino que también redujo el desperdicio, haciendo la granja más ecológica y económica. La implementación del sistema fue un éxito, pero el proceso no estuvo exento de problemas. Hubo momentos en que las máquinas fallaron, y el estrés de la situación comenzó a afectar tanto a Marta como a Javier. Sin embargo, cada obstáculo que superaron solo fortaleció su determinación y su vínculo. Sabían que estaban luchando por algo mucho más grande que ellos mismos. Estaban luchando por preservar una forma de vida que había llegado a definir quiénes eran. Finalmente,
Después de meses de arduo trabajo, sacrificios y decisiones difíciles, la granja comenzó a prosperar nuevamente. Las cosechas eran abundantes, los animales estaban sanos, y la comunidad local comenzaba a reconocer el valor de los productos que la granja ofrecía. Marta y Javier sintieron que, después de todo lo que habían pasado, finalmente estaban en el camino correcto. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde el porche, Marta y Javier reflexionaron sobre todo lo que habían logrado. Marta, con una sonrisa de satisfacción, miró a Javier y dijo: «Nunca imaginé que encontraría tanto sentido en algo tan simple como esto». Javier, con la misma calma que siempre lo caracterizaba, respondió: «La vida en el campo tiene una forma de mostrarte lo que realmente importa. Y creo que, después de todo, lo más importante es que estamos aquí, juntos, haciendo algo que amamos». Marta asintió, sintiendo una profunda conexión con ese pensamiento. Sabía que su vida había cambiado de maneras que nunca había anticipado, pero también sabía que esos cambios la habían llevado a un lugar donde finalmente se sentía en paz consigo misma. El clímax de su esfuerzo por salvar la granja no solo les dio un sentido renovado de propósito, sino que también les enseñó valiosas lecciones sobre la importancia de la perseverancia, el trabajo en equipo y la resiliencia frente a la adversidad. La granja, que una vez estuvo al borde del colapso, ahora era un testimonio del poder de la determinación y la fe en un futuro mejor. La granja había sido salvada, y con ella, Marta había encontrado una nueva dirección en su vida. Las tensiones y dudas que la habían acompañado desde su llegada al campo parecían haberse desvanecido, reemplazadas por una profunda sensación de logro y serenidad. Marta sabía que había tomado la decisión correcta al dejar atrás la ciudad y comprometerse con la vida rural. Ahora, cada día en la granja era un recordatorio de lo que realmente importaba. Las mañanas empezaban con el canto de los gallos y el suave murmullo del viento entre los árboles. Marta y Javier trabajaban juntos para mantener la granja, compartiendo tareas y responsabilidades de una manera que se sentía natural y equilibrada. Lo que antes había parecido un gran sacrificio, ahora se había convertido en una elección que le brindaba una satisfacción que nunca había conocido. Sin embargo, a medida que la granja prosperaba, Marta también comenzó a pensar en cómo su experiencia podría ayudar a otros. Decidió abrir la granja a la comunidad, ofreciendo talleres y actividades para que la gente de la ciudad pudiera experimentar la vida en el campo, aunque fuera por un día. La idea era simple: compartir con otros lo que ella había encontrado, esperando que pudieran llevarse un poco de esa paz y simplicidad de regreso a sus propias vidas. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Personas de todos los ámbitos de la vida comenzaron a visitar la granja, atraídas por la oportunidad de desconectar del bullicio de la ciudad y reconectarse con la naturaleza. Marta descubrió que, al ayudar a otros a encontrar un respiro en sus vidas, estaba reforzando su propio sentido de propósito y comunidad. Uno de los momentos más significativos para Marta fue cuando un grupo de jóvenes profesionales, que estaban tan inmersos en sus carreras como ella lo había estado, vino a pasar un fin de semana en la granja. Al principio, eran reacios, no sabían qué esperar ni cómo adaptarse a la falta de comodidades modernas. Pero al final de su estancia, muchos de ellos compartieron con Marta que la experiencia les había abierto los ojos a lo que realmente importaba en la vida. «Es como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar», le confesó uno de los jóvenes. «No me había dado cuenta de cuánto necesitaba algo como esto». Marta asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. Sabía que había personas en la ciudad que, como ella, estaban atrapadas en un ciclo de estrés y expectativas, sin darse cuenta de que había una forma diferente de vivir. Decidió que quería seguir ofreciendo ese refugio, esa oportunidad para que otros pudieran encontrar un respiro y tal vez, como ella, descubrir algo más profundo sobre sí mismos. Con el tiempo, la granja de Marta y Javier se convirtió en un lugar conocido por su hospitalidad y por ser un refugio para quienes buscaban una pausa en sus vidas. Marta sentía que había encontrado su verdadera vocación, y aunque su vida en la ciudad había quedado atrás, no lamentaba la decisión. Había ganado mucho más de lo que había perdido. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos dorados, Marta y Javier se sentaron en el porche, mirando el horizonte en silencio. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. El simple acto de estar allí, juntos, en la granja que habían salvado y construido, era suficiente. Marta, tomando la mano de Javier, finalmente rompió el silencio. «Nunca pensé que este sería mi camino, pero ahora no puedo imaginar mi vida de otra manera». Javier sonrió y apretó suavemente su mano. A veces, los caminos más inesperados son los que nos llevan a donde realmente debemos estar. Con una profunda sensación de paz y satisfacción, Marta supo que había encontrado no solo un hogar,
sino también un propósito que la llenaba de alegría y gratitud. Su vida había cambiado de manera drástica, pero en cada paso del camino, había aprendido a valorar lo que realmente importaba: la conexión con la naturaleza, el trabajo significativo y, sobre todo, las relaciones que habían florecido a su alrededor. Y así, mientras el sol se desvanecía lentamente en el horizonte, Marta se sentía plena, sabiendo que, aunque su vida en la ciudad había terminado, una nueva y más rica vida había comenzado en el campo, una vida llena de propósito, amor y verdadera paz. Si disfrutaste esta historia de transformación y redescubrimiento, te invito a suscribirte al canal, compartir este vídeo y darle like para que más personas puedan encontrar inspiración en este viaje. Gracias por acompañarnos.